Hola, muy buenos días, tardes a todos los amigos aquí de Sinaloa en línea. Pues el día de hoy estamos aquí complacidos. Tenemos al secretario de Educación Pública en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, paciente activo en las escuelas y en coronavirus también, pero también en el sistema educativo aquí en Sinaloa. Juan Alfonso, muy buenas tardes. También nos encuentra hoy Francisco Chiquete y Manuel Guizar, que nos van a acompañar en la plática el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, secretario. Buenos días, Chiquete. Saludos. Saludos, buenas tardes, secretario. Pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes, y primero que nada me da mucho gusto estar contigo, Mahatma, con Chiquete, con Manny, con amigos de antaño. Prometo concentrarme porque, insisto, son amigos de hace tiempo y tanto que les he venido aprendiendo, así es que es un buen momento también para decir felicidades a todas las maestras y maestros, que estoy seguro a muchos de ustedes ya también les llegó esa felicitación. Y por cierto, ¿van a reponer luego la celebración? Pues yo creo que se debería, entre otras... Tiempo, Chiquete, nomás ahí despacito, de cortesía. ¿Cómo va del coronavirus, Juan Alfonso? Ya se nos olvidó, lo vemos muy bien, Chiquete, que ya ni le preguntamos cómo va, porque salió activo, ¿no? Bueno, no, la verdad es que sí se ve amolado. Sí se ve jodido, ¿no? Sí se ve daño, sí. Eso, ¿para qué le preguntas? Ahora ¿Para sí qué la le pregunta. acentúas el daño? Bueno, la pregunta de Chiquete y luego, ¿cómo va, Juan Alfonso? Como dice el clásico, lo que se ve no se juzga, por lo que dice Chiquete, y al final de cuentas, creo que pues ya vamos en el día 12, alguna que otra manifestación, pero al final de cuentas realmente nos sentimos bien, nos sentimos con ánimo, que creo que eso es muy importante, y ya casi al otro lado del Rubicón. Y luego respecto a celebrarlo, pues yo creo que hay muchas cosas que celebrar y estoy seguro que todos vamos a ir aguantando la señal en su momento oportuno, pero sobre todo celebrar el Día del Maestro, celebrar a esos maestros que cumplieron 30 y 40 años el día de hoy de servicio. Así es que tiempos traen tiempos, ya te están utilizando, Chiquete. Es que eso es importante porque, pues una cosa es la felicitación, el estímulo moral y todo esto, pero hay maestros que reciben la medalla, reciben el estímulo económico, que es importante, y entonces pues deben muchos estar incluso sacando cuentas, presupuestando el uso de estos estímulos. Bueno, déjame decirte que recibí sin duda pues una instrucción del gobernador en todo momento tener claro que detrás de cada maestro al final de cuentas también hay. Y entonces 3 décadas, 4 décadas no se cumplen todos los días. Esto representa para un maestro que cumple 40 años de servicio, pues también un reconocimiento de alrededor de 86,000 pesos. Y en el caso de los de 30 años, pues también alrededor de casi 50,000 pesos. Entonces, pues hicimos circo, maroma y teatro, pero pudimos hacer que los recursos llegaran como fue la instrucción del gobernador, y hoy terminamos de distribuir 40 millones de pesos a 660 maestros en Sinaloa. Bueno, secretario, pues ya entrando de lleno a la información, ¿cómo va a quedar siempre ahora, si se va a concluir siempre el ciclo escolar? Porque todavía hay mucha duda entre padres de familia y yo creo que hasta maestros. ¿Cómo va a quedar siempre, secretario? Bueno, lo que queda de manera clara es que no regresamos a las aulas, eso creo que está muy claro. En este ciclo escolar terminaremos a distancia. Y esto creo que ha quedado claro también desde hace semanas, cuando en Sinaloa dijimos sí vamos a terminar el ciclo escolar, pero eso no significa tampoco de que se trata de pasar por pasar. Entonces, hemos venido diseñando una estrategia diferenciada que en todo momento deje claro, sí vamos a terminar y lo vamos a terminar bien. Ahora, esto de la educación a distancia, ¿qué tan equitativa es? Porque bueno, hay mucha gente que no tiene acceso al internet, muchos chamacos que en sus casas no hay señal, no hay conectividad o no tienen el equipo, o incluso porque no se tiene la cultura de trabajo en este sentido. Mira, yo creo que este tema va mucho más allá del tema tecnológico.
lo comenté varias veces por tu programa, antes de ser secretario, también con los compañeros, y siempre hablamos de la inequidad del sistema educativo. Yo creo que ahora con la pandemia lo que tenemos es que viene y la desnuda de manera cruda, todavía más cruda. Pero creo que hay una inequidad en el sistema educativo que es donde nos tenemos que concentrar y que es donde nos está llamando a decir, más allá del tema tecnológico, hay toda una serie de circunstancias a las cuales le tenemos que poner atención. Por ejemplo, podemos hablar de Google Educación, pero ¿cuántos niños o niñas no solamente pueden tener la computadora o el teléfono para seguir, sino cuántos de nuestros maestros fueron formados en dar una clase a distancia? Entonces, creo que es un tema mucho más allá del tema tecnológico que nos dice que la educación, lejos de ser el problema, es la solución. Hay que tomarnos la educación y su función social, y así como en las épocas de Vasconcelos fue el tema de alfabetización, creo que aquí viene un nuevo desafío y es luchar contra esas desigualdades desde la educación. Y el desafío es fuerte. Hay que recordar que en algunas escuelas normales rurales, por ejemplo, una de las demandas es que no se incluyeran las tecnologías de la información en la educación, bajo el argumento de que esto ponía en dependencia con los países extranjeros desarrollados. Creo que ahí habría que empezar por cambiar la mentalidad de maestros y maestros de maestros sobre todo. Sí, creo que las escuelas rurales son muy heterogéneas, afortunadamente, y las escuelas normales que están en las áreas rurales también. Afortunadamente en Sinaloa tenemos maestros que tienen desde hace tiempo pensando, pues yo diría de avanzada. Pienso en la escuela normal del Fuerte, por ejemplo, que se encuentra con una extensión en Mazatlán, pero que es una de las escuelas que tiene todavía un mayor compromiso incluso con sus comunidades. Y aquí retomo parte de lo que comentaba con Manny. Cuando hablamos de una estrategia diferenciada, hay que partir de la realidad de las escuelas. Entonces, no puede ser ni que todos tienen una computadora y hay que adaptarse a lo mejor al radio, como estamos haciendo con las comunidades indígenas a través de la autónoma de la universidad que coordina la maestra Silvia Paz, la rectora Silvia Paz, la Universidad Autónoma de Occidente, o lo estamos haciendo por radio también en secundaria con Radio Sinaloa. Entonces hay que irnos adaptando a las realidades de nuestras escuelas y nuestros contextos. ¿Cómo va a terminar esta situación a nivel nacional con algunos estados dispuestos a reanudar clases presenciales y otros que lo vamos, como en el caso de Sinaloa, a terminar a través de la distancia? Creo que va a terminar así, de manera diferenciada. Pues la decisión que toma el gobernador Quirino Ordaz, haciendo uso de la soberanía del Estado, pues fue pensada al final de cuentas en la realidad que se vive en nuestras escuelas. Y si bien es cierto, el día lunes, lo comento aquí con ustedes, tenemos CONAEDU para hablar justamente de esta situación que tú estás planteando. En Sinaloa ya se decidió, no habrá un regreso físico a las escuelas y lo terminaremos de manera presencial, y me aviento todavía el tiro para platicar al respecto y está por verse si se cierra el ciclo el 3 de julio, como lo dice el calendario escolar, o el 17 de julio, como se está proponiendo también en la Secretaría de Educación. Secretario, ¿cuáles serían las causas de aquel alumno o alumna que no pasaran de grado, teniendo computadora o internet, o los que no tuvieran? ¿Cuál sería una de las principales causas que no pasara de grado aquel niño? Bueno, más que ¿Qué medidas van a tomar en pocas palabras, man? ¿Y cuál sale reprobado? Pues, ¿en qué criterio van a reprobar a la gente? A ver, déjenme retomar una idea que se manejó cuando se anunció que ya no se iba a reprobar en primero y segundo, y entonces de primaria, y entonces varias gente decía, bueno, y ahora van a aprender menos los muchachos. Y yo creo que la idea no se terminó de redondear en su momento, y ahora es muy oportuno hablar de ello. Cuando tú repruebas o sale reprobado un niño o una niña, el tema es que está teniendo problemas o barreras para su aprendizaje. Un niño que deja de ir a la escuela no es porque quiere dejar ir. Un niño que no está aprendiendo matemáticas no es porque no quiere aprender.
existen barreras para el aprendizaje que está teniendo. Entonces, hay algunas de las cosas muy buenas que esta pandemia nos está trayendo y poniendo frente a frente con un desafío, y es que la educación la tienes que tener cada vez más en su contexto humano, en su realidad. Entonces, siendo muy concreto, ¿cómo van a evaluar los maestros para hablar de posibilidades de reprobación o no? Ya hay 76% del ciclo escolar que se cursó de manera normal o de manera presencial. 76%, primero. Segundo, hay evidencias que están enviando los niños o los jóvenes a sus maestros. Evidencias que el maestro puede pedir que se lo envíen cada 2 días, cada semana. Eso lo determina el maestro. Y 3, el maestro tiene una noción de lo que está pasando en los hogares. Entonces, ¿qué va a ser muy importante? El avance que el alumno registra sobre sí mismo, no sobre el grupo. ¿Dónde inició un alumno y dónde está terminando, con miras a un aprendizaje clave? Estos aprendizajes clave que los maestros les llaman perfiles, los diseñamos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, apegados a los libros de texto, pero nos alejamos de las unidades, de cubrir 10 unidades, de cubrir 12 unidades, sino aprendizajes clave de la mano del maestro, tomando en cuenta la realidad del hogar, con 76% del ciclo escolar ya cursado, pero tomando en cuenta dónde empezó el alumno y dónde está terminando. Así lo vamos a hacer. A ver, la preocupación principal es, ¿será suficiente? ¿No será un año perdido? ¿No será un año que, aunque pase el alumno en capacitación, en asimilación, va a ser desventajoso respecto de los ciclos normales? Pues Chiquete tiene la habilidad siempre de poner así un poquito el bocado y uno va y la agarra y le da la mordida. Y yo la agarro así como viene. No creo que sea insuficiente. Pongo un ejemplo. Durante años, y cuando estábamos platicando en tu programa también, señalábamos una y otra vez cómo pasaban los niños o los jóvenes de año y seguían en el sótano del aprendizaje, en el lugar 27, en el lugar 28. Impulsamos una estrategia que se llamó Aprendamos Juntos, como ustedes saben, y eso nos llevó a Sinaloa del lugar 27 al número 2 el año pasado. Esa misma estrategia la estamos tomando, insisto, estrategia diferenciada, para reforzar ciertos niveles escolares. Tercero de prepa, tercero de secundaria, sexto de primaria y tercero de preescolar. Incluso les doy una exclusiva. En los próximos días se estará presentando un examen en línea para los terceros de preparatoria, en un aprendizaje o formación que vienen teniendo desde el mes de octubre, que fueron evaluados en el mes de diciembre, de tal forma que ahora que presenten la prueba en el mes de mayo, la próxima semana, podrán contrastar cómo empezaron y cómo están terminando, a partir del aprendizaje clave de lo que debe manejar un alumno de tercero de prepa que va a la universidad. Ahora esto es lo urgente, pero viendo un poco hacia adelante, ya se está hablando de una nueva realidad, de una nueva normalidad. ¿Qué van a hacer las escuelas en lo sucesivo? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a enfrentar la necesidad de mantener la distancia, de superar los retos de la conectividad? Todo esto que ahorita se ve como una luz, pero que va a tener que ser parte de la nueva normalidad, como se dice. Sí, yo creo que tiempos traen tiempos y hoy estamos concentrados en cerrar el ciclo. Sin embargo, sí vemos a la vuelta de la esquina, como bien mencionas, una agenda educativa de manera muy específica. Hoy en el mensaje que les mandaba a todos los maestros de felicitación, ahí dibujo esta agenda muy particular. 4 puntos muy específicos. Tendremos que tomar medidas muy claras respecto a la higiene, y esto implica espacios, bebederos y baños, por ejemplo. 1. 2. Tendremos que tomar medidas específicas respecto al reforzamiento de ese aprendizaje. ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos todos como comunidad educativa? Reforzamiento del aprendizaje. 3. Uno de los temas fundamentales que tendremos que entrarle con todo es a la habilidad socioemocional, no solamente del maestro, sino también de nuestros alumnos. Hoy tenemos datos que nos dicen que uno de los principales temas que más ocupan a los alumnos pues es la salud
Y por salud me refiero a la preocupación, cómo están ellos, cómo están sus amigos, cómo están sus seres queridos. Entonces, una focalización al tema de las habilidades socioemocionales. Y cuarto, tendremos que trabajar de manera mucho más específica y con más ahínco en estrategias para evitar el abandono. En estos momentos de pandemias, no solamente en esta, sino en otras, hay evidencia que te dice que es un momento donde mayor abandono escolar se registra, de tal forma que tendremos que implementar una estrategia que también les anuncio, la daré a conocer hacia adelante, pero ya tenemos cartas en el asunto porque tenemos 3 meses trabajando en ello. A ver, secretario. Sí, adelante. Ok, gracias, chiquete. Secretario, pues ya estamos hablando del niño que ya pasó año y todo el rollo. Ahora, ¿cómo va a ser la entrega de documentos? ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega de documentos para que aquellos padres de familia estén al pendiente o preocupados? ¿Cómo se va a llevar ese tipo de acciones, secretario? Pues hay muchas exclusivas, yo creo que ya les estoy dando aquí. La semana entrante espero que tengamos finalizada la plataforma donde podrán los padres de familia obtener las calificaciones específicas de cada uno de sus hijos. Al día de hoy, habíamos ya tenido este servicio. El año pasado lo tuvimos cuando acabó el ciclo escolar, aquellos que querían imprimir las boletas. Entonces, ahora lo estamos perfeccionando, afinando más y creemos que la semana entrante lo tendremos listo. 1, 2, innegablemente nos tendrá que llevar a cierto tipo de adaptaciones, Manny. Por ejemplo, las escuelas secundarias o preparatorias que estén pidiendo cierto tipo de documentación y que por distintas circunstancias los padres no están pudiendo tener esa documentación. Hablo específicamente de la CEPIC. Nosotros tenemos unas fechas que tienen que ver con que los padres de familia suban la información de aquello que nos reportaron para las prescripciones. Hoy ese porcentaje es muy bajo y ¿qué hemos tenido que hacer? Bueno, pues hemos tenido que alargar las fechas y vamos a mandar la señal a la estructura de que bajo ninguna circunstancia podemos dejar fuera a un niño que sí se preinscribió en su momento y que no ha podido traer el documento. Le daremos, sin duda, el pase para que entre a la escuela. Ay, me avisa, Juan, porque se me olvidó prescribir a mi hija para el kinder. Bueno, aquí será muy importante ese tema, mi querido Mahatma. Será para los que sí la preinscribieron, pero sin duda... Bueno, pues ya se quedó sin mi hija, sin prescribirse, mi Juan. Habrá que buscar, al final de cuentas, un espacio siempre para todos los niños. Oye, y habría que buscar una sanción para los padres irresponsables. Oye, bueno, luego lo vemos, chiquete, eso, luego lo vemos. Oye, Juan, a ti lo personal, ¿te ha cambiado la manera de ver cómo se puede educar en un futuro a los estudiantes? Es decir, ver otros panoramas, otros contextos, que no todo sea tan presencial de ir a la escuela. ¿Se podría hacer esto? ¿Has pensado, has futureado un poco, digamos? Mira, la verdad es que he futureado en algunas cosas, pero me falta seguir aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, creo que... A ver, digo esto nomás así rápido, porque yo veo a todos los niños, por ejemplo, pegados en sus tabletas, en sus celulares, en las computadoras, pasando gran parte del tiempo jugando en juegos que no les dejan nada, que podrían aprovecharse para algo educativo, pues algo que pero sea... a ver, Mahatma. Mande. A ver, dígame, chiquete. Pero eso está en Villas del Sol, en Valles del Ejido, en los Huizaches, o ¿dónde lo ves ese panorama? ¿Cuál, chiquete? ¿Cuál de todos? De los niños pegados a las tabletas. No, en donde sea. Son como guarderías que le ponen los papás para que los niños no delaten, pues. ¿De qué colonia? No, es en todos lados, ya no existe en colonias. Todos lados. En todos lados se ve esto. Hay padres de familia que les dan la tableta o el teléfono para que los entretengan ahí o los calmen, o tal aquel niño inquieto, pues le dan el teléfono o la tableta ahí, ándale para que te entretengas un rato, yo estoy aquí hablando con la comadre, o estoy haciendo el quehacer, o estoy... No, secretario, estos son vecinos tuyos, secretario. Mira, mi querido... No, chiquete, no, esto se ha generalizado, ¿eh? Ahora sí que no le ha tocado ver, pero
ahí andan los niños pegados con los celulares. Así sea de muy humildes hasta más para arriba, hay ese cosa. Entonces se puede aprovechar por otras cosas. Digo, es una pregunta que le invito al secretario. Yo creo que hasta él va a ver este fenómeno con sus propias hijas, ¿no? Con el uso de los celulares. Pues sí, por supuesto. Yo creo que estamos demasiado enfocados en el tema de la tecnología y el tema está yendo mucho más allá. Entonces, primero, por ejemplo, y no es discurso, creo que esto va a ir cobrando cada vez más forma. Uno, necesitas tener un sistema educativo que tenga un rostro humano mucho más claro. Entonces, estos maestros que fueron a buscar a sus alumnos a las comunidades lejanas. Por ejemplo, hay 831 comunidades, querido Chiquete, con 15,000 estudiantes a los cuales les hicimos llegar cuadernillos, por ejemplo, no tablets, no, o sea, ya no llega. O a los comunidades indígenas que allá la televisión te dice, no, hombre, secretario, aquí ni eso. Entonces, ¿qué fue? La radio. O hay otros que tenemos muy claro que el Google Educación, pues sí, puede ser muy interesante, pero ¿quién puede manejar Google Educación? Entonces, quien pueda, pues entonces, ¿qué es lo que vamos teniendo? Un sistema educativo que tiene un rostro más humano, tomando en cuenta realidades mucho más claras. Una. Dos, hay algo que me parece fundamental. Y creo que esta generación, y no nada más hablo de los niños, creo que una generación creo que no es una cuestión de edad, sino de actitud. Esta generación va a aprender a pensar cada vez más que para pensar en nosotros hay que pensar primero en el otro. Y eso creo que va a ser muy importante porque no puede salir un niño porque no debe contagiar al otro. No puede salir la mamá porque a lo mejor en la calle la contagian y viene y contagia a alguien cercano. Entonces, la noción que vamos a tener de lo que es común a todos, creo que ahí hay un gran aprendizaje. Hoy en día creo que aquellos que podemos tener la dicha, la ventaja de tener un vehículo, luego se nos olvida de qué tan importante es el servicio público para todos. Entonces, la noción de lo que es común a todos va a ser muy importante. Y tercero, creo que el tema, insisto, de si tú quieres un mecanismo para combatir desigualdades, y al final de cuentas es la escuela. Tómatelo en serio. Y entonces, desde la escuela, puedes empezar realmente a generar una transformación bastante interesante. Y en esa parte puedes meter la parte tecnológica. Y sin duda nos trajo de golpe y porrazo frente a una realidad completamente diferente, donde ahora tenemos maestros que se han vuelto youtubers. ¿Qué hubo? Ahora, el profe Poncho es uno de ellos, que justamente porque acabamos de entrevistar a uno de ellos, Chiquete, el profe Poncho, ¿cómo pueden generalizar pues a través de YouTube homologar algunas cosas? Sí es un fenómeno masivo, eso es indudable. Y en mi defensa, pero no es general. Chiquete, en mi defensa acabo de recibir un mensaje, dice, totalmente de acuerdo contigo, Mahatma, te voy a leer para que vea. Si no es tableta, es el celular. Muchos niños tienen a la mano, la gran mayoría es tecnología. Omar Baez Núñez ahí está viendo el videochat y me manda este mensaje ahorita. Debe ser vecino también de la zona dorada. Ah, Chiquete. A ver, secretario, toda esta modernización implica cambios muy fuertes. Implica más dinero. ¿Es más caro educar en estos tiempos? Yo creo que va a implicar redimensionar parte del gasto. Eso es lo que va a ser muy importante. Y la urgencia de este gasto. Entonces, por ejemplo, va a ser muy importante el tema de los espacios. Entonces, para guardar sanas distancias, pues sin duda hay que conocer simplemente la realidad de nuestros salones. Por ejemplo, 1, 2. Para dimensionar la parte de la higiene, pues creo que durante mucho tiempo hemos hablado de que pues no tenemos baños o no tenemos bebederos y ahora se vuelve un tema no solamente importante para la escuela, se vuelve un tema muy importante para la comunidad. Todas las escuelas que estén en San Ignacio van a necesitar ponerle una particular atención, lo mismo que en Sinaloa de Leiva
o en Tanques en Elota, o en Acuichamona, o en Surutato en Badiraguato, o en La Concha en Escuinapa, es porque se va a volver un tema de salud pública de todo el municipio. Entonces, yo creo que el orden de prioridades va a ser muy importante. Uno, dos, hay otro tipo de programas que deben de ser redimensionados. Las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, escuelas a las que les cortaron el 50% del presupuesto. Hay que decirlo. Es decir, esta escuela tiene vigencia hasta este ciclo escolar porque la federación le cortó 487, de los 487 millones de Sinaloa, la mitad. Entonces, creo que se tiene que replantear nuevamente esta dinámica. Y luego, la formación de nuestros docentes, que ahí creo que el tema es, sí, más dinero. Las normales, por ejemplo, las normales están teniendo el presupuesto más bajo este año en 20 años. En 20 años. Entonces, lo que necesitan es formar a nuestros docentes, que son los más dispuestos a formarse, pero le van a tener que inyectar recursos, lo mismo que a su formación continua, es decir, los que ya están dando clases y están listos para aprender y hacer que otros aprendan, pero tendrás que invertir. Chiquete, ahí va a entrar. ¿Y sí, no pudiéramos bajarle el precio a esto, el gasto a esto, homologando clases en línea, justamente teniéndolas ahí colgadas para bajar el número de personal, digamos, y que pues sea más redituable todo esto? Juan, secretario, Chiquete, muy no sé. Neoliberales. Sí y no, Chiquete, sí, no. Creo que ahí... Por ejemplo, que te queden clases grabadas de gente experta, de expertos en la materia, sobre algunas cosas, no todas, pues sobre algunas materias, algunas clases, y que ya las tengas ahí para simplemente verlas como las están viendo ahorita, y ya te quedan ahí guardadas y te ahorras una buena feria, digo. Y clases impartidas por expertos, como los webinars que están haciendo ahorita. Claro, pero ahí creo que la inversión, Mahatma, y toda la gente que nos escucha, es un tema no necesariamente del sistema educativo como el sistema de transportes y telecomunicaciones. La inversión que se tiene que hacer como país, pues tiene que ver con toda una red de comunicación. Y esa creo que es por donde hay que empezar. Y creo que muchos en Sinaloa, muchos cuentan con un celular. Y pueden llegar a tener esa posibilidad de comunicación. El problema es que los datos se vuelven muy caros, por ejemplo, o la señal no termina llegando a la zona serrana. Por cierto que le mando un fuerte abrazo a la escuela del Cejus, que me mandaron un mensaje aquí que los están viendo y que se encuentran en Surutato, ¿no? Entonces, hasta la zona serrana. Así es que, pues, habría que ya ve. Ahora, déjame bajar el creo que me dando la razón, no, Chiquete. Déjame llevarle a tierra esto. Hablaba Juan Alfonso de nuevas condiciones, baños, bebederos. Resulta que hoy hay otras condiciones legales. Ya no se puede planear y decir, la Secretaría de Educación Pública está pensando en que hay un programa de bebederos, de baños, de construcciones, eso así. Ahora son los padres de familia los que van a recibir el dinero. Ellos van a definir las prioridades. Y entonces un padre de familia en una zona muy calurosa va a decir, pues yo quiero una subestación eléctrica para que mi hijo estudie con aire acondicionado, y a ver quién pone los baños, y a ver quién pone los bebederos. O yo quiero un tejabán gigante ahí para que hagan sombra a la hora de los homenajes y eso. ¿Cómo se va a lograr coordinar esto, secretario? ¿Cómo convivir con estas nuevas condiciones que está imponiendo el gobierno federal? No, a ver, yo creo que justamente hablando del planeta Tierra, ¿no? Y muy de tierra, uno de los grandes temas con ese dinero al que estás hablando es que no hay ninguna responsabilidad para quien lo ejecute. Muy importante. La Auditoría Superior de la Federación ya lo dijo. Yo le he dicho a mis directores que se involucren, pero que nadie firme. Por una sencilla razón, porque el ámbito legal queda un poco en la nebulosa. Sin embargo, creo que como lo hemos visto hoy, en el planeta Tierra
y muy a tierra, tierra adentro o mar adentro, ¿qué es lo que hemos visto? Son los maestros con los padres de familia los que han venido sacando esta dinámica. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que pasar cuando les llegue la feriecilla? Pues que los padres de familia con los directores tendrán que decidir cómo gastan ese recurso. Entonces, tendrán que decidir, como bien dices tú, se lo quieren gastar cuando les lleguen 453,000 pesos, que les puede llegar a una escuela, 453,000 pesos, en arreglar los bebederos, los baños, o en el tejabán, efectivamente, o en mobiliario. Entonces, creo que esto va a obligar a tener una dinámica muy particular y otra vez muy a tierra en cada escuela. Y ahí el tema de involucrarte va a ser muy importante. ¿Quieren aplicar la ley de estilo Pilatos, secretario? ¿Se lavan las manos? Pues más que nada, creo que ahí al momento de hacer la ley, y pues será una cuestión que tendrán que seguir afinando los legisladores, no dejaron establecido quiénes son responsables. Entonces, cuando le inyectes la lana, va a ser claro, tú le estás inyectando la lana primero a la cuenta de quién. No, pues Chiquete es padre de familia y está dispuesto a participar, perfecto. Pero ¿y Chiquete es funcionario público? No. Entonces, ¿cómo podemos, bajo qué ley le puedes generar cierta responsabilidad sobre el uso o no del recurso público? No existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Nadie se hace responsable de ese recurso. Pero eso ya lo saben las autoridades, en este caso fiscalizadoras. Pues lo malo no es las fiscalizadoras, lo malo es los que toman estas decisiones. Los Bueno, legisladores, la ahí sí política creo, pública implementada a nivel federal. ahí sí creo que ya tendríamos que irnos a otra mesa y ahí como secretario de Educación, pues ya mejor se las dejo a ustedes. Dale saque. Secretario, le voy a hacer un paro, hacerle otra pregunta para... Secretario, hasta ahorita no han tenido alguna baja de algún niño por alguna enfermedad o ante un posible contagio de COVID. Pues más que nada, quien pudiera llevar un registro mucho más efectivo sobre lo que pueden ser los casos es la Secretaría de Salud. Y es ella quien en todo momento está determinando cuántas son o cuáles son. Yo normalmente tengo comunicación con las escuelas, por ejemplo, por esta plataforma, con aquellas que se puede, con lo que lo pueden hacer, o por el teléfono, evidentemente. Y tengo alrededor de seis conferencias de estas todos los días. Y ahí pregunto de manera sistemática a cada una de las escuelas y me hacen el favor de compartirme. Creo que la gran mayoría de estas escuelas me ha registrado que los niños no, que los niños afortunadamente están bien y quizás se registre en algún caso un familiar o algún miembro de la comunidad educativa, tampoco necesariamente maestros, aunque se han registrado ya algunos casos que tiene la Secretaría de Salud, pero creo que de manera afortunada el porcentaje sigue siendo reducido. Entonces estamos hablando de una instancia infantil educativa sana al 100% aquí en Sinaloa. Pues para hablar de la parte sana tuviera que ser el secretario de Salud. Sí, pero en cuestión de que algún maestro le reporte, ¿sabes que tengo algunos niños dados de baja por, no sé, por alguna fiebre, algún no sé, ya que estamos ya en tiempo de calor, donde están subiendo las temperaturas, algo así? Pues no he tenido un maestro que me registre que algún niño trae algún problema en particular. Por ejemplo, cuando impulsamos los filtros escolares, que esto fue el 29 de febrero, 15 días antes que el resto de la República, en 2 o 3 ocasiones se registraban situaciones que nos llevaban a seguir protocolos y que al final de cuentas, afortunadamente, no fueron confirmados los casos. Secretario, tu experiencia personal con el coronavirus, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Cómo
se siente pánico, se desorienta uno, se siente que ya se le va a cargar la tristeza. ¿Cuál es la reacción? Bueno, sin duda, primero que nada, no creo ser el más indicado para hablar de ello, creo que, pero puede ser parte de la enseñanza del coronavirus, que no hay ninguna certeza. Entonces, desde el momento en que te dicen que tienes, pues te puede ir medianamente o muy crítico en la fiesta. Todo depende. Lo cierto es que pues hay que tener paciencia y en el tema de día a día. Un día puedes ir muy bien, pero no te garantiza que mañana será así. Entonces, tampoco me siento en ningún momento en la posibilidad de dar ni recomendaciones, ni mucho menos. No, pero tu experiencia personal, mira, tú eres una persona relativamente joven, sano, ya te vimos bailando, con condición física, entonces no eres, digamos, de la parte vulnerable de la sociedad, pero aún así da miedo, preocupa. Pues sin duda que te pone atento. Te pone atento porque si bien es cierto, nada está garantizado nunca y estamos en una dinámica perpetua de incertidumbre, pues cuando tienes esta lógica, pues haz de cuenta que te subes a la montaña rusa y ni modo, pues ya estás arriba del carrito y véndate los ojos y disfrútalo lo que puedas. Entonces, creo que tienes que tener claridad en que esto es de día a día, paso a paso, pues los que saben que te vayan recomendando, pero nada está garantizado. Entonces yo te los digo hoy que tengo 12 días, creo que pues más o menos ahí estoy casi al otro lado del Rubicón, pero no deja de haber que si le pones atención, que si estornudas, que si toses, pero tampoco puedes vivir así. Entonces, yo creo que, no, como bien dice aquel clásico, no existe nada peor que tenerle miedo al miedo. Así es que mejor aprieta los dientes y dale para adelante. Secretario, Pero es inevitable pensar en la familia, que vas a contaminar al resto de la comunidad. Bueno, ahí te voy a decir sí, tal cual. Mi mayor preocupación fue efectivamente cuando mis hijas Natalia y Nicole y mi esposa Erika, pues se hicieron los estudios, ¿no? Y ahí sí, efectivamente, sudé frío, no te lo puedo negar. Afortunadamente, en el momento en que vienen y te dicen, están bien, pues creo que en ese momento todavía recobras más ánimo para decir sobres, pues vamos a salir de esto, ya concentrado en uno, pero pues sin duda la parte familiar creo que ahí todos nos reconocemos vulnerables. Adelante, Manuel. Secretario, la pregunta, siguiendo con el mismo tema, cuando le le anunciaron que era positivo al COVID, ¿cuál es su primer pensamiento o impresión? ¿O cuál fue su sentir? Pues te diría que Mahatma, porque lo acababa de ver allá en Escuinapa, pero no. Bueno, yo después de que lo vi, me hice el examen a los días y salí negativo. Ahorita voy a pasar aquí el examen negativo para que lo vean aquí en el Zoom. Siempre traía careta. Yo me acuerdo esa vez que lo entrevistamos, traía careta, guantes, también traía guantes, traía careta, pero pues eso no es inevitable. También uno de que se siente contagiado y me hice el examen, todavía recuerdo esos días. Pero bueno, salí negativo, pues. Pero adelante, Juan. Ya sí, siempre ha sido negativo. Irremediablemente, Manny, pues... ¿Mande? Siempre ha sido negativo. No, muy positivo, chiquete, ante la vida y ante todo. Vale, secretario. Irremediablemente, retomando la pregunta de Chiquete a partir de lo que dice Manny, pues irremediablemente pensé en mi familia, pensé en mi esposa, en mis hijas, y luego empecé a pensar en dónde había estado. Pues porque me parecía que era también lo más responsable de poder hablar con ellos. Entonces, algunos pues miembros del equipo con los que tenía contacto, pues les avisé
Ramón, que es papá de una niña que tiene 1 año y meses, Aldo, que pues anda muy cerca de mí, Milton, Alex, Álvaro, en fin, y pues también nuestro querido amigo Chiquete, el subsecretario Campo, que afortunadamente de las personas que van y se hacen el examen, pues salieron negativo, pero pues el doctor Ocampo sí salió positivo y le mando un fuerte abrazo y pronto restablecimiento. También es muy fuerte, así es que va bien, va bien. Yo creo que lo hiciste adrede. Bueno, oye, Juan, digo, eso pasa porque uno también es de conocimiento. El día que te vi a ti en la tarde, pues vi a Chiquete también. Y le entregué un paquete ahí. Digo, Chiquete no sale de su casa, pero le entregué un paquete ahí. Y le dije, Chiquete, ¿sabe qué? Salió positivo el Juan y lo acabo de ver, le dije. ¿Te acuerdas, Chiquete? Sí, claro, pero bueno, todas las precauciones que tomamos aquí en la casa, cualquier cosa que llegue de fuera la lavamos. La desinfectamos inmediatamente. Bien. Así que, si tú agarraste eso infectado, pues yo me lo llevé al lavabo y ahí tenía que haber desaparecido todo. Yo creo que son de las prácticas que tienen que quedarse. Claro. Hay varias cosas que tendrán que quedarse. Pues ya se le agotó a Manuel, estaba peleando ahí. No, pues bajando que ya dijo sus... Pues secretario, pues muchas gracias. No sé, yo creo que todos los años se les regala algo a los maestros. ¿Cuál fue el regalo ahora que se les dio? ¿O el consejo? No, mira, uno no está para aconsejar a los maestros. Al contrario, ha sido para mí un privilegio el poder caminar ahora entre ellos. He aprendido mucho, sigo aprendiendo. Han sido sumamente generosos conmigo. Les cuento incluso una anécdota. Alguna vez le marqué a 10 supervisores y los invité a desayunar al despacho y les pedía que pudiéramos platicar sobre un tema muy específico, una estrategia de reforzamiento educativo, justamente la de Aprendamos Juntos. Y yo los veía siempre muy ceremoniosos, muy formales, hasta que les dije, bueno, ya estamos aquí, hablen de verdad y díganme lo que piensan. Y entonces un supervisor me dice, bueno, pues si así lo quiere, así le vamos a dar. Y me dice, empecemos, me dice, secretario, ¿cuántos años tiene usted? Y yo le dije, bueno, pues tengo 45, supervisor. Los que yo tengo de servicio, me dijo. Entonces, luego yo le dije, bueno, supervisor, pues ahora sí, el que se ríe se lleva. Por supuesto que me va a dejar contestarle. Y me dijo, venga, secretario, contésteme. Sale. En sus 45 años de servicio, ¿cuándo le había hablado el secretario? Personalmente. Nunca, me dijo. ¿Cuándo lo había invitado a desayunar? Nunca. ¿Cuándo le había dado la oportunidad de que usted decidiera si era justo o no un programa? Nunca. Entonces, y él me dijo, ya, secretario, se acabó. Venga, perfecto. Entonces, en esta lógica lo que quiero decir es, ha sido sumamente generosos. Aprecio mucho que esta entrevista, este encuentro diálogo con ustedes pueda ser un 15 de mayo. El gobernador Quirino Ordaz lo decía hace un momento, pues ahora sí que también en su estilo franco y de instrucciones muy directas y claras dijo, pues a ver cómo le hacen, pero le tiene que llegar esa feria a los maestros. Entonces, espero que a esos 659 maestros y a sus familias les venga bien esos 40 millones de pesos con las gestorías y el ímpetu del gobernador Quirino Ordaz. Y luego, creo que la decisión del gobernador en decir, no volvamos a las aulas, cuidemos a los maestros, cuidemos a sus familias, cuidémonos todos, también tiene que ver con estar pensando en primero los niños y primero sus maestros. Muchas gracias, secretario. Por esta decisión, espérame. No, sí, Chiquete, no, hacemos una última ronda de preguntas. Sale, vámonos. Dale, no, sí, ya nos está cortando el mani, ¿por qué? Pues, ya Bueno, pagamos pues, es que Chiquete. veo que se quedan callados. Pues,
No, es que hay de pensar que todavía tenemos la cuenta de Zoom gratis, que nomás dura 40 minutos, ya, nomás para advertirle que ya la pagamos y ya podemos durar más de los 40 minutos. Bueno, pues como veo que están ahí muy calladitos, digamos, a lo mejor ya no quieren hablar. Le Ya había preguntaba, librado. sí, esta decisión de suspender clases no generó presiones, desencuentros con un gobierno federal que estaba decidido ya a reanudar a como diera lugar el 1 de junio. Ah, bueno, el café, Mahatma. A ver, yo creo que tú conoces muy bien al gobernador Kirin Ordaz, querido Chiquete, y también lo conoces que simplemente cuando él ya ha decidido algo, derecha la flecha. Entonces, creo que él se dio su proceso para ir tomando la decisión. De nuestra parte le fuimos acercando los elementos desde el ámbito educativo, sin duda por lo que él ha comentado también con el secretario Encinas en la parte de salud, pero una vez que el gobernador decide, esa ya está, ahora sí que está marcada. ¿Qué nos toca a nosotros como parte de su equipo? Pues es ir simplemente acompañando la decisión, y en esto no te puedo negar, pues un diálogo permanente, intenso, preciso, ¿por qué no? De jalarle de un lado, de jalarle de otro, con el secretario Moctezuma y con el subsecretario Bucio, pero aquí también debo de decir que caí en blandito, tanto Moctezuma como Bucio, pues le tienen una querencia muy particular a Sinaloa. Entonces, en todo momento hubo ese intercambio, pero al final de cuentas ellos no solamente fueron respetuosos, sino entendieron el porqué de la decisión y la terminan apoyando. Muy bien, ya nomás te quería decir que cuando empezaste a decir de las partes buenas que deja la pandemia, se va a decir, nos cayó como anillo al dedo. No, no llego a tanto. Te quieren enredar, Chiquete, ya me di cuenta, Juan. Hace rato. Y mira que me voy a atrever a decir algo. Yo sé que Chiquete me quiere bien. Ah, caray. Ah, caray, ah, caray. Bueno, como el mami ya nos anda queriendo cerrar el programa, Chiquete, nada más para hacer una recapitulación. ¿Cuándo terminaría el ciclo escolar, Juan? Si le puede decir a grandes rasgos a la gente qué va a suceder. ¿Cuándo terminaría? ¿Cuándo se va a entrar de vuelta? ¿Se tiene estipulado? ¿Qué va a pasar con los papeles de la gente para decir que acreditaron? Nada más para hacer una recapitulación rápida, porque pues acá, señorito, ya nos quiere cortar el avión. A grandes rasgos, les he comentado, hoy estamos concentrados en cerrar, y eso implica darle continuidad al acompañamiento de la educación en línea en cualquiera de las manifestaciones que tengamos en Sinaloa: computadora, teléfono, cuadernillo, televisión, radio. Y entonces no estamos todavía en el momento donde decidamos si cerramos el 3 de julio, como marca el calendario, o si lo extendemos al 17 de julio, como se ha manejado en algunas ocasiones. Hoy todavía no es momento, porque la decisión tendrá que ser tomada viendo los contextos. Y por esto me refiero, la maestra o el maestro, sé que está trabajando no 8 horas, está trabajando 16. Las mamás también, pero luego hay mamás que tendrán que reactivarse en la parte de su laboral, y luego quién va a estar con el niño. Hay una serie de factores que se tienen que tomar en cuenta, pero lo haremos al final de cuentas tomando en cuenta la realidad que se vive en Sinaloa, en las distintas comunidades, en la tierra, como diría Chiquete, y no pensando en algo en la estratosfera a nivel global. Chiquete, ¿alguna pregunta? No, yo traigo yo una, la última. Yo traigo la última, nada más. No sé si usted quiere aventar la última. Yo nomás tenía una duda. ¿El secretario es el que trae saco o el que trae cuadrado? Es el sub. No, yo de repente, Juan, hay mucha gente que pregunta que ¿cuándo van a meter educación financiera en las escuelas? Pues, porque tú sabes que es realmente las personas.
Sí, y es parte... Es una pregunta que dice mucha gente que se corre ahí. ¿Cuándo van a meter educación financiera para que la gente sea ordenada? Pues creo que da para un programa el tema de la Para un educación programa. financiera. Uno de los puntos donde se estaba llevando a cabo este tema era en los clubes que se generaban, sobre todo en escuelas de tiempo completo. En Sinaloa hay 1,030 escuelas, Mahatma, hay alrededor de 6,000 figuras educativas vinculadas ahí, 128,000 niños en estas escuelas, y uno de los temas que se estaba manejando era educación financiera. Por eso creo, y ahí la dejo, es muy importante que se reconsideren los recursos que se le tiene que dar a las escuelas de tiempo completo. Chiquete. No solo es la cuestión del orden en la economía, sino el uso de los instrumentos. A estas alturas, aunque Mahatma no lo crea, hay gente que no sabe o no quiere saber usar las tarjetas bancarias y cosas de ese estilo, que son una realidad cada vez más, más Claro, fuerte. a eso más me refiero, impactante en la justamente a vida eso me diaria. refiero, pues. De eso es lo que estoy hablando, que les enseñen a usar todo ese tipo de instrumentos financieros personales, no nada más de la economía de fuera, sino de manera personal. A eso iba. Pues espero que cuando hagan ese programa me inviten. Oh, Chiquete, póngale fecha de una vez. Deja que se acumulen broncas ahí para abrumar al secretario. Ya con el coronavirus tiene, Chiquete, hombre, al cabo en la secretaría nunca hay problemas. Al cabo. Nunca hay jaloneos. En todo caso, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me gusta decirlo porque así lo creo, y es que cuando todo esto termine, porque va a terminar, al final de cuentas aquí en Sinaloa se habrá cuidado el sueño de la escuela, y qué mejor que decirlo hoy, 15 de mayo, y aquí con ustedes en su programa en Sinaloa en línea. Bueno, secretario. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Espero que siga mejor y pues aquí lo esperamos. Y si va a surfear, pues invítenos de Pérez para agarrar el buggy, el bar y nos vamos. Qué bien me caería una ola, mi querido Manny. Una nada más. Y vaya que están bien en las olas. Muchas gracias, secretario. Gracias. Listo, Chiquete.